los retos de la revolución Los moderna. retos. Estábamos en ese debate. Sí. Yo creo que también hay un problema cuando te asedian y tienes que dedicar demasiadas energías Claro. en estar defendiéndote, no te dejan desarrollar tu propia política, ¿no? Pero yo creo que eso se ha terminado. La oposición, que juró por enésima vez María Corina Machado que ya era la definitiva, ha vuelto a fracasar. No ha sido la montaña que ha parido un ratoncito. Y han perdido popularidad. Estamos en un estudio reciente y la pérdida de popularidad o de respaldo. ¿Pero cómo van a tener respaldo si cuando ellos están diciendo que al pueblo se echa a las calles a poco menos que prender fuego al país, vemos a Juan Guaidó jugando al pádel? ¿No? O sea, no es creíble, ¿no? O María Corina Machado dice, vamos a salir millones y salen a la calle unos cuantos cientos. Sí. Se sienten engañados, ¿no? O Juan Guaidó que se roba parte de las riquezas de este país. En tanto en cuanto la oposición no se invente unos nuevos líderes, no va a ningún lado. Que miren lo que han hecho en otros lugares, donde han sido capaces de construir una oposición con unos liderazgos valientes y honestos y honrados. Por eso no creo tan sencillo que nazcan de la oposición los liderazgos. Y siempre yo he pensado que la oposición tendría que nacer del propio seno del chavismo y no ser antichavista, sino tener otro tipo de perspectivas, pero dentro de la concepción ya bolivariana del país, ¿no? Porque es dominante. Hay una nueva constitución, hay una nueva realidad, la Cuarta República está fuera y, por tanto, habrá diferencias a la hora de entender el proyecto, pero desde dentro del propio país. Yo creo que ya en el 2012, el comandante Chávez, hablaba de un reimpulso. Claro. De un reimpulso del modelo. En todos sitios, es que en todos sitios hace falta cambios, porque el mundo es muy vertiginoso. Es que hace 20 años no había celulares, entonces, si no estamos listos para entender todas las transformaciones, no vamos a ningún lado. El cambio climático nos va a obligar a tomar decisiones que van a cambiar nuestra manera de estar en el mundo. Es decir, hay transformaciones que obligan también a poner en marcha cambios en lo político, ¿no? Volvamos a lo relevante de los retos, ¿no? Yo creo que Venezuela tiene una asignatura pendiente con la eficacia. Yo creo que es un país que no es eficaz porque la cultura rentista sigue ahí. Cierto. Se ha muerto hace 50 años Franco y en mi país sigue habiendo mucho franquismo sociológico. Todavía está en el debate. En México hay priismo sociológico, aunque haya gobernado López Obrador y ahora está Claudia Sheinbaum. Y aquí hay mucha cultura rentista sociológica que está metida en los tuétanos y, ya digo, aquí tienen ustedes una frase maldita que tendría que estar prohibida en la Constitución, que es qué vaina, ¿no? Entonces, claro, entonces de repente se plantea que no funciona algo, Pero el país, te sorprende la manera como el país ha ido respondiendo frente al declive del Estado rentista y las dificultades y el asedio. Sí, y ha avanzado años luz, es que Venezuela es otro país. De manera acelerada, el país se ha ido transformando también desde el punto de vista de su comportamiento y su cultura. Claro, pero sigue siendo dudas, ineficiente, lo aseguro, ¿no? Porque hay un relajo que no está mal, que fíjate que la eficacia suiza es muy triste y un 30% de la gente en Europa está con depresión, ¿no? O sea, que también la eficiencia a cambio de tener menos calidad de vida, yo no sé si merece la pena. Yo lo que me gustaría en Venezuela es que el Estado fuera más eficiente. Porque un Estado más eficiente... Es el clamor, ¿no? De todo es como en España tenemos un problema con el agua y sobre todo es el agua que se pierde. No solamente, ¿no? También hay un uso espurio de gente sin escrúpulos, pero hay mucha agua que se pierde por cañerías agujereadas. Entonces, de alguna manera tengo la sensación de que en Venezuela una parte de los recursos se pierde por esas cañerías agujereadas de un Estado que no ha sido capaz todavía de hacerse eficiente, donde hay que prestarle mucha atención a la formación. Es decir, aquí la universidad tendría que haber servido también para formar a servidores públicos, con concepción de ser servidores públicos, buenos directores de empresas públicas. Es un proyecto que en su día el presidente Chávez impulsó y que después lo frenó Manu Militari Giordani cuando volvió a ser ministro de Planificación, ¿no? Pero la formación es muy relevante y que la gente sepa que tiene que trabajar a lo mejor menos horas, pero las menos horas que trabaje las trabaje de manera más eficiente. No puede ocurrir lo que pasaba también en la Unión Soviética, yo hago como que te pago y tú haces como que trabajas, ¿no? Entonces, no.
Yo creo que hay que intentar pagar buenos sueldos y la gente ser corresponsable, porque si no hay una suerte de ausencia moral. O sea, la gente que no hace su trabajo, pues está siendo estúpida porque está disparándose en el propio pie. Yo creo que, como te decía antes, este país tiene unas potencialidades enormes. Extraordinario. La idea del bloque histórico ha juntado a un sector empresarial que está dispuesto a jugársela por su país, sectores del ejército comprometidos con su país junto con la policía, sectores de la sociedad civil también comprometidos, una oposición que tiene que cambiar para apoyar a ese bloque histórico desde unas posiciones críticas. Señores de la oposición, yo no me canso de decirlo, nos ofrecemos gratuitamente a asesorarles, por favor, para que salgan de esa espiral que no les lleva a ustedes a ningún lado y que perjudican a su país. Oposición venezolana, solamente han servido ustedes para que les roben Citgo, para que les roben el oro, para confrontar. Dejen de confrontar, porque no ayuda a mejorar este país. Cuando, en cambio, una oposición parlamentaria bien formada que genere nuevas ideas, la gente no es tonta. Y la gente va a decir, pues lo que dice ese líder de la oposición es sensato. Y lo que está diciendo este líder chavista a mí no me gusta. Y ahí vas construyendo esa posibilidad. Pero si lo único que estás planteando es que hay una invasión y Uribe habla en tu nombre y dice que hay que generar una guerra en este país y ustedes se extrañan de que luego no les voten. No, es una maldita locura. Ya digo, yo creo que por lo que yo he visto también del presidente Nicolás Maduro, su tranquilidad, ¿no?, de haber pasado un trago donde estaban implicadas las élites mundiales. Es que el intento de que... Y la mayoría reconoce esa épica personal del presidente Maduro. No, fíjate, algo que se está hablando poco, ¿no? Lo de las actas. Es decir, que luego no bastaba con que el Tribunal Supremo dijera que había ganado Nicolás Maduro, sino que había líderes, incluido a veces, creo que equivocadamente, Gustavo Petro, Lula, diciendo que presenten las actas. Y había que decirles, ¿no os dais cuenta? ¿Por qué se contaminan del...? Bueno, pues porque tienen una presión interna muy fuerte, porque tienen gobiernos muy débiles. Tienen gobiernos muy débiles y luego también porque a veces resistir las críticas pues requiere mucha perseverancia. Un tema importante. Pero déjame terminar esta idea que es muy importante antes de que me cuentes esto. Si se hubieran presentado en su momento las actas, hubiera habido una guerra de actas. Entonces, la oposición hubiera sacado otras inventadas otra vez, ¿no? Como con la inteligencia artificial que te presentan un video con una mentira y el video real. ¿Y cuál es el real? Entonces, no se hubiera podido juramentar Nicolás Maduro. Es decir, que hubiera habido una guerra de actas donde hubiera habido un infinito ruido. Y yo entiendo que el gobierno dijera, es verdad, el Tribunal Supremo ha dicho al CNE que se publiquen en Gaceta los actos, pero denos tiempo porque es que lo que no queremos es una guerra de actas que convierta esto en un circo donde la oposición al final, apoyada por los Estados Unidos, se salga con la suya y no nos podamos juramentar, ¿no? Entonces, yo creo que eso se ha terminado. Y por tanto empieza una nueva etapa donde se ha desactivado a la oposición, donde ha desaparecido ya del radar ruidoso del espejo de la madrastra en el cual se miraba a María Corina, que le decía que era la más guapa. Ha desaparecido el tema de Venezuela, hoy ya no está. Hoy repasas todos los medios de comunicación que hace 2 días estaba en portada Venezuela, hoy ya ha desaparecido, ¿no? Y por tanto creo que el gobierno tiene la posibilidad de, con ese bloque histórico que le permite hacer proyectos de país, solventar, ya digo, los cuellos de botella que son los que representan la 7T y que reconoce, como tú muy bien has dicho, las necesidades materiales de este país, que quiere prosperar económicamente, que no quiere tener incertidumbres económicas, que quiere que vuelvan los 4, 5, los millones que haya de venezolanos fuera que quieren regresar a este país, que no quieren estar fuera. Y creo que el gobierno está en las mejores condiciones para lograrlo hacer. Si encima se terminan las malditas sanciones por una condición pragmática de Donald Trump, yo creo que Venezuela va a ser el país por excelencia, junto con México, que logre que actúe de bisagra entre ese viejo mundo que no se termina de marchar, de la hegemonía norteamericana y estadounidense, y ese nuevo mundo que no termina de llegar. Y lo mejor del viejo mundo hay que llevarlo al nuevo mundo: la libertad de expresión, los derechos individuales, la autorización política,
el respeto al pensamiento propio, la libertad de culto, todas esas cosas que hemos construido, quien tiene que llevarlas al nuevo mundo va a ser América Latina. Y dentro de América Latina creo que tanto México como Venezuela son los dos países que pueden hacer esa bisagra.